San Benito de Nursia nació hacia el año 480 en Nursia, una pequeña ciudad situada en la región de Umbría, Italia. Hijo de una familia noble y acaudalada, desde temprano fue instruido en la fe cristiana y en las buenas virtudes. Su nacimiento tuvo lugar en un periodo de grandes transformaciones políticas y sociales, marcado por la caída del Imperio Romano de Occidente y por el avance de los pueblos bárbaros en la península itálica. Siendo aún joven, Benito fue enviado a Roma para completar su educación. En aquella época, Roma vivía un clima de decadencia moral y espiritual, lo que le causó profunda repulsión. El contacto con la vida disoluta de los estudiantes romanos hizo brotar en su corazón el deseo de alejarse del mundo y buscar la pureza de la vida interior. Fue en ese periodo cuando germinó su vocación a la vida eremítica. Decepcionado por el ambiente romano, Benito decidió abandonar sus estudios y retirarse a una región solitaria. Encontró refugio en una pequeña localidad llamada Enfide o Iafile. Allí comenzó a dedicarse a la oración, al ayuno y a la meditación, buscando conformar su vida al Evangelio. El joven mostraba desde temprano una madurez espiritual rara, que llamaba la atención de los habitantes locales. Su primer acto de desapego fue abandonar los bienes materiales heredados de su familia. Benito repartió parte de sus pertenencias entre los pobres y dejó la otra parte bajo el cuidado de su ama de confianza. Su propósito era vivir enteramente para Dios, desapegado de las preocupaciones mundanas y entregado al recogimiento. Durante algún tiempo, Benito permaneció en Enfide, pero sentía en su interior que necesitaba un retiro aún mayor. Fue entonces cuando encontró a un monje llamado Román, quien le habló de una gruta situada en Subiaco, un lugar de difícil acceso donde podría vivir aislado. Allí Benito se retiró, pasando cerca de 3 años en completa soledad, dedicado únicamente a la oración y al combate espiritual. En la gruta de Subiaco, Benito vivió una vida de extrema austeridad. Se vestía con pieles de animales, se alimentaba con la poca comida que el monje Román le suministraba bajándola por una cuerda. Durante ese periodo enfrentó diversas tentaciones y pruebas interiores, sobre todo contra la pureza y contra el desaliento. No obstante, su perseverancia en la oración y en la penitencia lo fortalecía cada vez más en la gracia. La fama de santidad de Benito comenzó a difundirse por los alrededores. Personas venían de lejos para verlo, pedir consejos espirituales o simplemente recibir su bendición. Poco a poco, se formó a su alrededor un grupo de discípulos que deseaban seguir su ejemplo de vida consagrada a Dios. A pesar de su deseo de vivir solo, Benito percibió que Dios lo llamaba a ejercer la función de guía espiritual. Con humildad, empezó a acoger a quienes se acercaban a él, orientándolos en la vida de oración y enseñándoles el valor del silencio, de la humildad y de la obediencia. Fue en ese contexto que Benito inició su obra de fundar comunidades monásticas. La primera experiencia comunitaria no fue fácil. Algunos monjes, molestos por su disciplina rigurosa, llegaron a planear envenenarlo. Se cuenta que, al hacer la señal de la cruz sobre el cáliz, el vaso se quebró, revelando el peligro oculto. Tras ese episodio, Benito dejó aquella comunidad y volvió a la soledad. Pero seguían llegando nuevos discípulos, deseosos de compartir su vida de oración y trabajo. Así, poco a poco, surgieron 12 pequeños monasterios alrededor de Subiaco, cada uno con 12 monjes, conforme a la tradición cristiana. Benito entendía que la vida monástica debía estar firmemente cimentada en la oración litúrgica y en el trabajo manual. Era necesario conciliar la contemplación y la acción, creando un equilibrio que ayudara al alma a no distraerse y a permanecer vigilante ante las tentaciones. Su carisma atrajo a personas de todas las condiciones sociales, jóvenes nobles, campesinos, hombres experimentados e iniciantes en la fe.
Benito acogía a todos con igual atención, considerándolos hermanos en Cristo. Enseñaba que en el monasterio nadie debía ser privilegiado por su origen ni por su riqueza. En Subiaco, San Benito pasó muchos años formando monjes, escribiendo orientaciones y consolidando su método de vida religiosa. Durante ese periodo también enfrentó la oposición de clérigos y nobles que no comprendían su proyecto, pero su paciencia y mansedumbre acababan venciendo las resistencias. Un episodio notable de su vida en Subiaco fue el conflicto con un sacerdote envidioso llamado Florencio, que intentó desacreditarlo y perjudicarlo de diversas maneras. Florencio llegó a enviar mujeres para seducir a los monjes e incluso intentó envenenar a Benito. A pesar de estas hostilidades, Benito respondía con oración y confianza en la providencia divina. Cuando se dio cuenta de que su presencia causaba división, Benito decidió partir. Se despidió de los hermanos y se dirigió hacia el sur de Italia. Allí, en un monte llamado Casino, encontraría el lugar donde dejaría su legado más duradero para la historia de la Iglesia. El traslado a Monte Cassino representó una nueva etapa en la vida de Benito. Era un lugar pagano, donde aún se rendía culto a ídolos. Benito, con celo misionero, derribó los altares paganos, destruyó los ídolos y comenzó a evangelizar al pueblo local. Su autoridad espiritual era tan grande que muchos se convirtieron al cristianismo. En Monte Cassino, Benito erigió un monasterio que se convertiría en el centro del monaquismo occidental. Allí empezó a organizar la comunidad de modo más estructurado, redactando una regla de vida que marcaría para siempre la espiritualidad cristiana. La regla escrita por San Benito, conocida como Regla de San Benito, es una síntesis equilibrada entre oración, trabajo y fraternidad. No era un tratado teológico abstracto, sino una guía práctica de vida comunitaria y espiritual. La obra de Benito en Monte Cassino ganó renombre pronto en toda Italia. Monjes de varias regiones venían a aprender con él y a llevar sus enseñanzas a otros lugares. De este modo, se inició la difusión del benedictinismo por toda Europa. Los últimos años de San Benito estuvieron marcados por intensa actividad espiritual y por dones extraordinarios, como la profecía y la lectura de los corazones. Muchos fueron testigos de sus milagros y prodigios, pero él mismo permanecía humilde, atribuyendo todo a la misericordia de Dios. Benito nunca buscó fama ni poder. Su única ambición era agradar a Cristo y salvar almas. Ese espíritu de desapego se convirtió en la marca registrada de los monjes benedictinos que surgirían en las generaciones siguientes. La santidad de Benito era reconocida incluso por los pueblos bárbaros que habían invadido Italia. Muchos jefes lombardos y godos respetaban su monasterio y lo veían como un punto de referencia espiritual en tiempos de incertidumbre. A lo largo de su vida, Benito enseñó siempre que la vida monástica era una escuela del servicio del Señor. El monasterio debía ser un lugar donde se aprendiera a amar a Dios y al prójimo, viviendo en comunión y obediencia. La expresión ora et labora, que significa reza y trabaja, resume perfectamente el espíritu benedictino. Benito creía que el trabajo manual dignifica al hombre y purifica el alma cuando se une a la oración constante. Al final de la primera parte de esta historia, vemos que San Benito transformó una vida de recogimiento personal en una obra que cambió el rostro de la cristiandad, fundando una tradición que atravesaría siglos e inspiraría a miles de monjes. Al llegar a Monte Cassino, Benito encontró allí no solo ruinas materiales, sino también espirituales. El paganismo persistía con fuerza, y muchos habitantes aún ofrecían sacrificios a los dioses romanos. Movido por el celo apostólico, Benito destruyó esos símbolos y dedicó el lugar a San Martín y San Juan Bautista, iniciando la construcción de una iglesia y del futuro monasterio. Para organizar la vida de la comunidad, Benito comenzó a redactar lo que se convertiría en su mayor legado, la regla.
No era una obra improvisada, sino fruto de muchos años de experiencia, oración y discernimiento. Su propósito era guiar a los monjes a vivir en obediencia, humildad y caridad, de modo que cada uno buscara la perfección cristiana. La regla de San Benito no surgió de la nada. Se inspiraba en tradiciones anteriores del monaquismo oriental, sobre todo en los escritos de San Basilio y en la regla del Maestro. Sin embargo, Benito supo adaptar esas fuentes al contexto latino y romano, haciéndola accesible y realista para las comunidades de Occidente. Uno de los aspectos más notables de la regla es su equilibrio. No es excesivamente rigurosa, pero tampoco permisiva. Prevé disciplina, silencio y ayuno, pero también reconoce la fragilidad humana, invitando a la moderación y al discernimiento. Ese equilibrio es uno de los motivos por los cuales su regla se ha mantenido viva durante tantos siglos. Benito inicia su texto con palabras firmes y paternales. Escucha, hijo, los preceptos del Maestro e inclina el oído de tu corazón. Esta invitación inicial revela el tono de toda la obra, una exhortación al discipulado sincero y al amor a Dios sobre todas las cosas. En la regla, Benito determina que la vida del monje se divida entre la oración litúrgica, el oficio divino y el trabajo manual o intelectual. Esta división era revolucionaria, pues otorgaba al trabajo la dignidad de servicio a Dios y al prójimo, rompiendo con la mentalidad de que solo el estudio o la contemplación eran nobles. Otro punto esencial es la obediencia al abad. Para Benito, el abad representa a Cristo en el monasterio y debe ser respetado como padre espiritual. Al mismo tiempo, el abad debe ser un hombre sabio, prudente y humilde, sin imponer nada que sobrepase las fuerzas de los hermanos. La caridad fraterna ocupa un lugar central en la regla. Benito exhorta a los monjes a honrarse mutuamente, a competir en demostrarse respeto mutuo y a no permitir jamás que la discordia eche raíces en la comunidad. El monasterio debe ser una verdadera escuela de amor cristiano. Los monjes eran invitados a vivir en un mismo lugar, bajo una misma disciplina y un mismo abad. La estabilidad era un voto importante. Cada monje se comprometía a permanecer en esa comunidad hasta la muerte, cultivando raíces profundas y perseverantes. Benito también reguló la recepción de huéspedes. Todo visitante debía ser acogido como si fuera el mismo Cristo. Esa hospitalidad marcó profundamente la tradición benedictina y contribuyó a que los monasterios se convirtieran en centros de caridad y cultura. Para Benito, nada era más importante que la oración. El oficio divino organizaba las horas del día y de la noche, consagrando todo el tiempo a Dios. Desde la madrugada hasta la puesta del sol, la comunidad se reunía para alabar al Señor con salmos, himnos y lecturas sagradas. El silencio tenía un valor espiritual. No era solo ausencia de palabras, sino disposición interior para escuchar la voz de Dios. Benito sabía que la lengua podía ser causa de muchos males. Por ello recomendaba la moderación al hablar y el recogimiento del corazón. La regla también trata de la disciplina y de las correcciones fraternas. Cuando alguien cometía faltas, recibía una corrección moderada, buscando siempre la enmienda y no la humillación. Solo en casos graves había castigos más severos, y aún así, el monje no debía ser tratado con desprecio. El trabajo manual incluía agricultura, cuidado de enfermos, copia de manuscritos y diversas tareas que garantizaban la autosuficiencia del monasterio. Ese esfuerzo constante mantenía a la comunidad alejada de la ociosidad, que Benito consideraba enemiga del alma. El vestuario era sencillo, adecuado al clima y al trabajo. No se permitían vanidades ni riquezas innecesarias. Todo debía reflejar la pobreza evangélica y la sobriedad de vida. Los monjes hacían votos de obediencia, estabilidad y conversión de costumbres. Este último compromiso significaba empeñarse continuamente en abandonar el pecado y crecer en virtud.
Para Benito, la vida monástica era un camino de constante purificación interior. Cuando terminó de componer su regla, Benito sabía que no era solo para su generación, sino también para el futuro. Escribió con claridad, sencillez y autoridad espiritual que trascenderían su tiempo. En Montecassino la comunidad floreció. El monasterio se convirtió en un faro de oración, cultura y hospitalidad, atrayendo vocaciones y peregrinos de muchas regiones. El ejemplo de los monjes inspiraba confianza y reverencia entre cristianos e incluso entre pueblos paganos. Fue en ese ambiente de intensa vida comunitaria que Benito realizó milagros, algunos registrados por el Papa San Gregorio Magno en sus diálogos, entre ellos la curación de enfermos, la multiplicación de alimentos y la liberación de poseídos. La fama de santidad de San Benito sobrepasó los límites del monasterio. Obispos, sacerdotes y laicos buscaban su consejo, seguros de encontrar en él a un hombre lleno del Espíritu Santo. Su discernimiento y su paz interior eran dones notables. Cierta vez, según cuenta la tradición, Benito vio en espíritu el alma de su hermana gemela, Santa Escolástica, subir al cielo en forma de paloma. Era la señal de que ella había muerto y entrado en la gloria divina. Este episodio revela el profundo vínculo espiritual entre los dos hermanos. Benito también predijo su propia muerte. Anunció a los hermanos que pronto dejaría este mundo y pidió que prepararan todo para su sepultura. Sus últimos días transcurrieron en recogimiento, oración y contemplación. Poco antes de morir, pidió que lo sostuvieran de pie, pues quería presentarse a Dios en oración. Así, con los brazos levantados al cielo, entregó su alma al Creador, rodeado por la comunidad que tanto amó y orientó. Tras su muerte, el monasterio de Montecassino continuó creciendo en influencia espiritual y cultural. Los discípulos de Benito llevaron su regla a otras regiones, sentando las bases del monaquismo occidental que sostendría la civilización europea en la Edad Media. La herencia de San Benito llegó a ser tan importante que fue proclamado padre del monaquismo occidental y siglos más tarde declarado patrón de Europa por San Juan Pablo II, reconociendo así su papel esencial en la construcción de una cultura cristiana. Durante su vida en Montecassino, San Benito manifestó dones espirituales extraordinarios, que fueron atestiguados por sus monjes y por visitantes que venían de tierras lejanas. El Papa San Gregorio Magno, que escribió la principal biografía de Benito, relata que poseía el don de la profecía y de la lectura de los corazones, siendo capaz de revelar pensamientos secretos e intenciones ocultas. Uno de los milagros más conocidos ocurrió cuando un constructor trabajaba en la reconstrucción del monasterio y por descuido dejó caer una hoz al fondo de un lago. El operario, afligido, pidió ayuda a San Benito, quien tomó el mango de la herramienta, trazó la señal de la cruz sobre el agua y la hoz volvió milagrosamente a la superficie, intacta. Esta señal fortaleció aún más la fe de los hermanos. Otro prodigio registrado en los diálogos es la multiplicación de los alimentos. Cierto día, una multitud de pobres acudió al monasterio, pero había pocos panes para repartir. Benito hizo una breve oración, y al distribuir los panes, todos fueron alimentados y aún sobraron provisiones. Para él, nada era imposible cuando se confiaba plenamente en la providencia de Dios. San Benito también fue conocido por su poder de expulsar demonios. Muchas personas atormentadas eran llevadas hasta él, y con la señal de la cruz o con simples palabras, Benito las liberaba de la opresión maligna. Estos acontecimientos hicieron que su nombre fuese respetado y temido por los espíritus impuros. Un símbolo que se volvió inseparable de su memoria es la medalla de San Benito. Aunque su difusión ocurrió siglos después, reúne inscripciones que evocan el poder protector del santo contra el maligno.
El famoso Crux Sancti Patris Benedicti, Cruz del Santo Padre Benito, recuerda la confianza en la fuerza salvadora de Cristo y la intercesión del patriarca monástico. La cruz y el cáliz quebrado, representados en la medalla, aluden al episodio en que intentaron envenenarlo. Al bendecir el cáliz, este se rompió revelando el veneno. Esta señal fue interpretada por los monjes como prueba de que Dios guardaba a su siervo de los peligros invisibles. Además de los milagros físicos, San Benito obraba verdaderas conversiones del corazón. Muchos hombres que llegaron a Montecassino llevados por el miedo o la curiosidad acabaron dejándolo todo para vivir la vida monástica. El testimonio de humildad y pureza de Benito tenía una fuerza de atracción irresistible. El monasterio se convirtió en un punto de referencia en tiempos de inestabilidad política y cultural. Durante la invasión de ostrogodos y lombardos, Montecassino permaneció como un baluarte de la fe y de la cultura cristiana, conservando manuscritos y formando generaciones de monjes. La pedagogía espiritual de Benito consistía en cultivar el progreso constante. Exhortaba a los monjes a no desanimarse si caían en alguna debilidad, sino a recomenzar con humildad y confianza. Para él, la perseverancia era el camino seguro que conducía a la perfección. La regla de San Benito se difundió gradualmente por toda Europa. Primero llegó a las regiones vecinas de Campania y Lacio. Luego fue adoptada por monasterios de la Galia, de Germania y más tarde de Inglaterra. En cada lugar, la regla floreció adaptada a las necesidades locales sin perder su espíritu original. Cuando el Imperio Romano de Occidente se derrumbó y los pueblos germánicos ocuparon su territorio, fue en los monasterios benedictinos donde se preservó la cultura clásica. Allí se copiaban libros antiguos, se transmitían conocimientos y se mantenían vivas la fe y la caridad cristiana. Muchos reyes y nobles veían en la figura del abad benedictino a un consejero prudente y justo. A lo largo de la Edad Media, los abades benedictinos desempeñaron un papel decisivo en la pacificación de conflictos, en la evangelización y en el asesoramiento de gobernantes. El lema Ora et Labora se convirtió no solo en una regla interna de los monasterios, sino en una inspiración para todos los cristianos laicos que deseaban unir trabajo y vida espiritual. Este ideal influyó profundamente en la espiritualidad occidental. San Benito enseñaba siempre que la humildad era la escalera que conduce al cielo. En la regla describe los 12 grados de la humildad, que comienzan con el temor de Dios y culminan en la perfecta caridad. Cada grado corresponde a una virtud que el monje debe cultivar a lo largo de la vida. La caridad entre los hermanos era considerada más importante que cualquier práctica exterior. Benito insistía en que, sin amor fraterno, todo esfuerzo espiritual se volvía vacío. Esta énfasis en la comunión anticipó muchas enseñanzas que después profundizarían otros santos. La influencia benedictina llegó asimismo a las reformas litúrgicas. La organización del oficio divino propuesta por Benito fue absorbida por la Iglesia y se convirtió en modelo para la oración comunitaria a lo largo de los siglos. El respeto por el tiempo, el cuidado de los pobres, la dignidad del trabajo, la disciplina espiritual y la hospitalidad fueron valores que irradiaron de la vida de San Benito y que se perpetuaron en miles de monasterios benedictinos esparcidos por Europa. Durante el Renacimiento carolingio, en los siglos VIII y IX, la regla de San Benito fue oficialmente adoptada como norma para los monasterios del Imperio Franco, por decisión de Carlomagno y sus sucesores. Así, se consolidó como patrón universal de la vida monástica occidental. No solo hombres, sino también mujeres siguieron el camino de Benito. Surgieron monasterios femeninos inspirados en la regla, como los de Santa Escolástica y de tantas otras abadesas que dieron testimonio de santidad. A lo largo de la historia, diversas órdenes religiosas reformaron el ideal benedictino, renovando el fervor y la disciplina.
cluniacenses, cistercienses y camaldulenses. Cada una de ellas conservaba, en esencia, la herencia espiritual de San Benito. La figura de San Benito permaneció como ejemplo de discernimiento, equilibrio y paz interior. Su testimonio de fidelidad radical al Evangelio inspiró a santos como San Bernardo de Claraval, San Gregorio Magno y Santo Tomás de Aquino. Con el tiempo, Montecassino se convirtió en símbolo no solo de la espiritualidad, sino también de la resistencia cultural. Durante la Segunda Guerra Mundial, el monasterio fue destruido por bombardeos, pero luego reconstruido con esmero, preservando la memoria del santo. En 1964, el Papa Pablo VI declaró a San Benito patrono principal de Europa, reconociendo su papel en la formación de la identidad cristiana del continente. Este título reafirmó la relevancia de su legado frente a los desafíos de la modernidad. La espiritualidad benedictina sigue viva en cientos de monasterios activos en todo el mundo. Monjas y monjes aún hoy siguen la regla, dedicando sus vidas al silencio, a la oración y al servicio de la comunidad. Al final de esta parte, vemos que San Benito no fue solo el fundador de un monasterio, sino el creador de un modo de vivir que dio estabilidad espiritual, cultural y moral a Europa, plantando raíces que atravesaron siglos de historia. En los tiempos actuales, la vida y el mensaje de San Benito continúan iluminando a la Iglesia y a la sociedad. La búsqueda del equilibrio entre oración y trabajo permanece como respuesta a una cultura a menudo marcada por la prisa, la dispersión y el individualismo. La regla de San Benito ofrece un camino de armonía interior que muchos aún redescubren. El monasterio de Montecassino, reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió nuevamente en un centro espiritual y cultural. Peregrinos de todo el mundo visitan el lugar para rezar junto a las reliquias de San Benito y conocer el patrimonio histórico conservado con dedicación por los monjes. La espiritualidad benedictina se vive en muchos contextos diferentes. Existen monasterios urbanos que acogen a laicos en retiros, comunidades rurales que cultivan la tierra con respeto a la creación y monasterios contemplativos donde la vida transcurre en silencio y oración casi ininterrumpidos. El ideal de hospitalidad enseñado por Benito se ha convertido en un testimonio profético. En tiempos de indiferencia y cerrazón, los monasterios siguen abriendo sus puertas a todos los que buscan paz, consejo o simplemente un espacio de recogimiento. La vida monástica, inspirada en San Benito, ha atraído a hombres y mujeres de todas las edades. Muchos jóvenes sienten el llamado a consagrarse totalmente a Dios, dejando atrás la comodidad y las distracciones del mundo para vivir la radicalidad del Evangelio. En el ámbito laico, el carisma benedictino también se manifiesta. Las oblaciones benedictinas son compromisos asumidos por fieles que, permaneciendo en el mundo, procuran vivir la espiritualidad de la regla en su rutina familiar, profesional y comunitaria. La escuela del servicio del Señor, como Benito llamaba al monasterio, sigue siendo hoy un lugar donde las personas aprenden a amar, a perdonar y a buscar la verdad. El clima de silencio, simplicidad y oración se vuelve ocasión de profundo encuentro con Dios. Otro aspecto muy actual es el respeto al trabajo y el cuidado de los bienes creados. La conciencia ecológica, tan necesaria hoy, encuentra inspiración en la vida equilibrada de los monjes, que siempre valoraron el cultivo de la tierra y la moderación en el uso de los recursos. San Benito es también ejemplo de discernimiento en tiempos convulsos. Supo leer los signos de su tiempo, comprender las necesidades espirituales de su pueblo y crear una respuesta que perduró por siglos. Su legado nos inspira a mirar con sabiduría los desafíos contemporáneos. En su blasón y en la medalla que lleva su nombre, la cruz ocupa un lugar central. Es señal de que la vida cristiana, según Benito, debe tener a Cristo crucificado como referencia mayor. La victoria sobre el mal
y la fuerza contra las tentaciones vienen de la comunión con la cruz. La famosa inscripción Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, la Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía, es hasta hoy oración de confianza y defensa espiritual repetida por fieles de todo el mundo. La regla de San Benito fue adoptada no solo en monasterios católicos. Algunas comunidades anglicanas y luteranas también se inspiraron en ella, reconociendo su valor universal como camino de vida cristiana comunitaria. Durante el pontificado de Benedicto XVI, cuyo nombre papal homenajea a San Benito, hubo un renovado interés por el monaquismo. El Papa emérito valoraba el legado benedictino como pilar esencial de la identidad europea y de la vida contemplativa. En muchos países, San Benito es venerado como protector contra los peligros espirituales y materiales. Su medalla se usa como sacramental de protección, siendo bendecida según un rito específico aprobado por la Iglesia. En las crisis sociales, políticas y morales, la figura de San Benito reaparece como luz orientadora. Su testimonio de firmeza, serenidad y confianza en la providencia inspira a las comunidades cristianas a no ceder al desaliento ni al odio. También en el diálogo ecuménico, San Benito ocupa un lugar destacado. Su legado es punto de convergencia entre diversas confesiones cristianas que reconocen el valor espiritual y cultural de su obra. La regla enseña valores indispensables al mundo moderno: moderación, equilibrio, escucha, respeto mutuo y prioridad de la búsqueda de Dios sobre todas las cosas. Son semillas de esperanza en una sociedad frecuentemente carente de sentido. El valor de la estabilidad, tan caro a San Benito, contrasta con la mentalidad contemporánea de cambios constantes y superficialidad. La decisión de permanecer fiel a un lugar, a una comunidad y a un propósito es una verdadera revolución silenciosa. En la vida familiar, muchos padres y madres redescubren que la rutina ordenada, el respeto al ritmo del día y la oración cotidiana transforman el hogar en un pequeño monasterio, donde se aprende a amar y a servir. En los estudios teológicos y espirituales, San Benito ocupa una posición relevante. Su regla se analiza en universidades, seminarios y cursos de espiritualidad, siendo considerada un clásico de la literatura cristiana. En el ámbito del arte sacro, San Benito inspiró pinturas, esculturas, vitrales e himnos. Su imagen, generalmente con el báculo abacial y el libro de la regla, se convirtió en símbolo de la vida monástica y de la sabiduría cristiana. En tiempos de secularismo e indiferencia religiosa, la figura de San Benito recuerda que la santidad no pasa y que la fidelidad a Dios da frutos que permanecen. Su vida es una invitación a cada cristiano a buscar lo esencial. Muchos testimonios contemporáneos cuentan cómo los retiros en monasterios benedictinos transformaron vidas, reavivaron vocaciones y curaron heridas interiores. Benito continúa siendo así, maestro e intercesor de innumerables almas. Al celebrar su memoria, la Iglesia entera reconoce su importancia única. San Benito no fue solo un hombre santo, sino un padre espiritual que, con sencillez y valentía, moldeó la historia de la fe. Concluyendo este relato, vemos que San Benito de Nurcia permanece vivo en la Iglesia, como señal luminosa de paz, sabiduría y amor a Cristo. Su legado resuena en la liturgia, en los monasterios y en el corazón de millones de fieles que encuentran en su regla un camino seguro hacia Dios.